Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo confeccionar una chaqueta bomber. Esta chaqueta bomber la patroné en el vídeo pasado. Os dejo el link en la caja de la descripción. Como veréis, es una chaqueta que está confeccionada con tela de sudaderas, en este caso con un estampado de flores, y una tela de puño en color negro. Por supuesto, vosotros la podéis confeccionar en el material que más os apetezca. Yo en esta ocasión he elegido este. Lo primero que vamos a hacer va a ser formar los bolsillos. El patrón ya os lo enseñé en el anterior tutorial y lo que haremos será hacer un bolsillo sastre normal. El primer procedimiento es entretelar la pieza del bolsillo 2 centímetros por encima y 2 centímetros por debajo de lo que sería la apertura. De esta forma lo que conseguiremos es que no se nos deforme con el paso del tiempo y no se deshilache la tela. Vamos a colocarla derecho con derecho en el lugar del delantero. A continuación vamos a hacer la apertura. Para eso pasaremos un pespunte por encima de esta, de la forma que estáis viendo, siendo muy preciso en las esquinas y con una puntada media o más bien pequeña para que nos quede todo súper bien cosido, y remataremos al inicio y al final. Cuando ya la tengamos vamos a cortar lo que es la apertura sin llegar a la costura y vamos a hacer estas formas de triángulo como hacemos siempre en un bolsillo de sastre. Una vez lo tengamos vamos a darle la vuelta. Aquí, como veis, con hilo yo tengo unas marcaciones hechas. Estas marcaciones son de 2 centímetros de ancho cada una. Estos 2 centímetros corresponden a un total de 4 que forma la tapeta, ya que vamos a hacer la tapeta con la misma tela. Procederemos pues a girarlo y lo vamos a asegurar con un hilván o con unas agujas para después pasar a plancharlo. Esto es bastante importante, ya que nos ayuda a que nos quede bien asentada esta costura. Una vez ya lo tengamos bien planchado con la apertura abierta, vamos a proceder a hacer el pliegue. Cogeremos los últimos 2 centímetros y lo subiremos hasta tapar lo que sería la apertura. De esta forma nos queda la tapeta ya hecha y no hay necesidad de poner ningún tipo de pieza extra. Cuando ya tenemos esto bien asegurado, como veis yo tengo un pespunte hecho con un hilván todo alrededor, vamos a hacer el pespunte alrededor. Para hacer este pespunte hay que asegurarse que la tela del bolsillo, lo que nos queda para formar el fondo del bolsillo, está hacia abajo, que no lo vamos a coser. De otra manera nos quedaría el bolsillo ya cerrado y eso no lo queremos. Solamente queremos hacer un pespunte todo alrededor, bien a canto, a unos 3 milímetros aproximadamente de esa formación que acabamos de hacer. Este pespunte lo hacemos tanto para que quede decorativo como para que se nos quede fijada la parte de la tapeta. Y ahora vamos a proceder a cerrarlo. Juntamos los extremos y vamos a pasar un pespunte en forma de U por todo el bolsillo, empezando desde el pliegue, dando toda la vuelta y después pasaremos una over para terminarlo. Una over, un sobrehilado o incluso lo podríais terminar con un bies, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Yo lo hice con una over y después aseguré las puntadas de la over. Lógicamente a este bolsillo le hemos dejado un par de centímetros de margen de costura. Si queréis lo podéis coser únicamente a 1 centímetro, aunque hayamos dejado 2, y de esta manera os quedará más cacho de bolsillo útil. También, si queréis, lo podéis pasar solamente con la over o el pespunte de sobrehilado, pero yo os recomiendo que paséis un pespunte, y más si estáis trabajando con telas de punto como es mi caso. Lo siguiente es el canesú. Lo vamos a unir con el trasero. Yo le puse una entretela en esos 2 centímetros, en el centímetro extra y en el del margen de costura. Y lo que voy a hacer va a ser unir a 1 centímetro por debajo de ese extra, hacer a 2 centímetros en realidad,
nuestra costura y estoy poniendo revés contra revés. Por la parte de dentro después quedará pulido. Pero si queréis hacer una pieza entera de espalda podéis hacerla sin ningún tipo de problema. También si quisierais hacer, como os he comentado, ese canesú que va con la pinza en medio, podéis hacerlo también sin ningún tipo de problema. Cuando ya lo tenemos unido, como veis, por detrás queda pulido completamente, no se ve ningún tipo de costura, sí se ve la unión. Y lo que vamos a hacer va a ser doblar ese centímetro hacia adentro, cogiendo el centímetro de costura que ya teníamos y lo vamos a coser muy al ras de la tela. Aquí os aconsejo que os ayudéis de un Irván, sobre todo con este tipo de telas de punto. Ahora lo que haremos será pulir con el sobrehilado o la overlock nuestras vistas. Vamos a pulir las partes de fuera, como veis, las partes curvas, pero no la parte del cuello y tampoco en un principio las partes que tocan hacia la cremallera, porque esto lo podemos hacer después si vemos que la tela se nos va a deshilachar. En un principio no es necesario, porque incluso podríamos cortar este margen de costura una vez puesta la cremallera. Pero yo sí que os aconsejo que las partes exteriores de las vistas las puláis ya. A continuación vamos con los hombros. Los vamos a unir usando un pespunte sencillo a 1 centímetro, que es el margen de costura que hemos dado por todo el alrededor de la pieza, con la máquina plana, y después vamos a pasarles una over. ¿Veis que aquí está colocada la cremallera? Pues yo la coloqué para ver si el largo de la chaqueta me iba bien o no. Es más aconsejable colocarla después. Cuando ya lo tengamos, vamos a pasar un pespunte con la over. Una vez pulido, vamos a coger la costura del hombro y la vamos a poner hacia adelante, quedando esto muy bien planchado si queréis. Y lo que haremos será pasar un pespunte a 1 centímetro, de la misma forma que hemos hecho con el canesú. De esta manera lo que nos aseguramos es que visualmente se vean dos costuras tejanas. Podéis hacer la misma costura tejana que hemos hecho en el canesú en los hombros, pero yo os aconsejo que hagáis esta falsa costura tejana. También es más fácil y además os será aún mucho más sencillo colocar los hombros que con tantas costuras, porque a veces cuadrar los piquetes con tanta cantidad de tela puede costar, así que yo os recomiendo que lo hagáis así. A continuación, las mangas. Para montar las mangas nos vamos a ayudar de los piquetes, que si no sabéis qué son, os dejo un vídeo tutorial en la caja de la descripción también, para que sepáis qué son, cómo se ponen y para qué se usan. Así no se me alarga tanto el tutorial. Una vez ya lo tenemos coincidido, vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser. Y ahora yo lo que os recomendaría antes del siguiente paso, que sería pasarlo por la overlock, sería que con un Irván cerrarais la chaqueta desde el puño hasta el bajo para probar que todo esté en el lugar que pertoca, sea ser que nos tira la manga, que nos queda larga, para comprobar también el ancho que le pondréis después al puño del bajo, etc. Y una vez ya tengáis todo bien puesto y sepáis que está bien, vais a desmontarlo otra vez y vais a pasar una overlock o el pespunte de remallado o de pulido por lo que serían las copas de las mangas. Esta operación que estáis viendo ahora es el cierre de la chaqueta. Este cierre lo vamos a efectuar de la forma que antes os he comentado. Vamos a juntar desde los puños hasta el bajo de la chaqueta con un pespunte y vamos a cargar las costuras
de las mangas hacia el puño. Os podéis ayudar también para colocar las piezas de los piquetes laterales de las piezas, que sirven básicamente para esto. Y también es importante marcarlos. Vamos a coser a 1 centímetro y después, como estamos haciendo hasta ahora, vamos a pasar un pespunte de remallado. Tened cuidado, sobre todo, que os quede bien casados esos puntos en los que se juntan las mangas con las sisas y los cuerpos. El paso que os enseño ahora es totalmente opcional. Lo que voy a hacer va a ser una costura falsa tejana también, cargando hacia adelante la costura que acabamos de hacer y cosiéndola por la parte exterior. Lo que os aconsejo es que os arméis de paciencia, porque empezaremos por la parte del cuerpo y seguiremos por la manga, dejando la costura al mismo lado, en este caso hacia adelante, como os comentaba. Si vierais que se os dificulta mucho esta costura en la zona de la manga, yo lo que os recomiendo es que la hagáis hasta donde se unen las sisas con los costados y paréis y rematéis ahí. Si estáis haciendo una talla un poco más grande, una talla normal para un adulto, pues ya es más fácil porque hay más tramo de tela. Pero pensad que en esta parte vais a tener que trabajar abriendo la manga y por dentro de la manga, que es todo esto que estáis viendo a continuación. Lo estoy pasando a cámara rápida para que se vea, pero es algo bastante complicado. Tenéis que tener cuidado también en que no cosáis nada que no sea esa costura, porque es muy fácil que esto ocurra, sobre todo las primeras veces. Yo, como veis, coloco así la tela. Alejaré un poco la cámara para que lo veáis y ahora voy a empezar la zona de la manga. Sé que quizás vosotros no lo acabáis de ver bien, pero es bastante complicado poner la cámara para yo poder ver y que a la vez podáis ver vosotros. Con lo cual vamos a ir pasando este pespunte. Solo aseguraros que en la parte de abajo no os queda tela. Podéis manejarlo como si fuera un calcetín. Todo dependerá de si la tela es un poco elástica o es más rígida. Si estáis trabajando con una tela elástica o que se da un poquito, pues esto siempre es mucho más fácil. Si trabajáis con una tela como una polipiel, os va a costar bastante, sobre todo en la zona de la manga. Así que yo os recomendaría hacer como mínimo lo que es la zona del costado y después, si queréis, en la zona del puño hacer esta misma carga de unos 5 centímetros o así y ya estaría. O sea, os quedará la costura hacia adentro y no se os moverá. La podéis coger a mano también si veis que os molestara, pero como veis aquí en la zona de la manga es que casi no se ve la pata, pero básicamente lo que estoy haciendo es cogerla como un calcetín e ir pasando la costura. Esta costura lógicamente la estoy pasando a 1 centímetro desde la unión de las telas. Y aquí tenéis un pequeño detalle de cómo queda. En el interior se ve montada y en el exterior queda hecha la falsa costura tejana. Ahora vamos a pasar a montar los puños. Para montar los puños pues es bastante sencillo. ¿Os acordáis que estos puños tienen un agujero para el dedo? Pues esa será la parte de la costura que tenéis que juntar con la parte de la costura de unión de la manga, lógicamente. Esto lo comento por si hicierais el puño en dos partes, porque este puño también se puede hacer en dos partes y que queda un poco más encogido. Básicamente lo que tenéis que hacer es cuadrar esta costura y coser en redondo el puño a la manga. Yo en esta ocasión primero decidí pasar un pespunte con la máquina de coser y después le pasé la over. De esta forma me aseguro que el puño está puesto correcto, que no me queda ningún tipo de arruga
y después me ahorro problemas con la overlock, porque ya sabéis que una vez pasamos la overlock, descoserlo es fácil, pero como nos ha cortado parte de la tela, el error se puede ver bastante. Ahora vamos con el cuello. Para hacer el cuello lo que vamos a asegurarnos es que esté cerrado primero con un pespunte bien a canto, porque así nos será más fácil. Estas telas que se estiran un poco, que son de canalé o tela de puño, como le queráis llamar, siempre es mejor pasarles un pespunte antes de unirlas a cualquier cosa. Es más, si quisierais la podríais pulir incluso, aunque siempre es aconsejable pulirlo con la pieza a la que vayan adheridas. Pero bueno, yo os recomiendo que primero le paséis un pespunte para cerrarla. Cuando ya la tengamos cerrada, vamos a pasar a colocarla en su lugar. Vamos a ponerla a 2 centímetros con respecto a la cremallera. De esta forma, después nos quedará un redondez que nos hace que la tela nos quede bien pulida al estar en esta zona. Y nos vamos a ayudar de los piquetes de las marcas para saber dónde está la zona de los hombros y para saber dónde está la zona del centro de atrás. Una vez lo tengamos, vamos a pasar un pespunte a canto o al centímetro de margen de costura, como vosotros queráis, y vais a ir a probaros la chaqueta para ver si el alto que le habéis dado al cuello está bien, si os gusta por dónde quedaría, etcétera, para no estar trasteando demasiado estas piezas. Para el bajo vamos a mirar primero las piezas. Aquí tenéis ese rectángulo extra que os comentaba de tela, que lógicamente tiene que estar cortado a la misma dirección que está cortado el delantero, porque si no se va a ver bastante. ¿Veis? Tiene de ancho el ancho de lo que sería la vista y de largo tiene lo que sería el ancho del puño. En cuanto al puño, esta es la prenda que está doblada a la mitad, tiene unos 4 centímetros menos que lo que sería el largo total. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner derecho con derecho de tela de puño con la tela esta que teníamos del extra. Aquí es importante, ya que lo estamos pasando directamente por la over, que nos vayamos a cortar por donde el margen de costura, que no lo hagáis como yo, que os acerquéis más al margen de costura, que es la línea marrón que veis, porque si no os quedará un poco más largo de lo que debe y queremos que nos quede justo en la medida que nos tiene que quedar. Seguidamente lo que haremos será unir las vistas del trasero y delantero por los hombros. Las unimos con un pespunte a 1 centímetro de margen de costura, después las pasamos por la over y yo lo que hice de forma decorativa es cargar las costuras también con una costura falsa tejana, sea ser una costura a 1 centímetro, las costuras hacia las vistas delanteras, pero esto es totalmente opcional. Cuando ya tenemos las vistas unidas, podemos ponerlas en su lugar. Empezamos por la mitad del cuello trasero hacia los lados y vemos cómo nos va quedando. Y ahora lo que haremos será unir la vista con ese añadido del bajo. Como veis, ahí en la mitad está la cremallera y esto quedaría solapado hacia arriba, con lo cual ahora hay que unir la vista con el bajo. Lo unimos a 1 centímetro de costura con un pespunte sencillo. Después vamos a coser las vistas y vamos a coserlas a la cremallera y al cuello y el escote de arriba. Lo que vamos a hacer va a ser empezar desde el bajo, unir la costura que nos queden las dos iguales y las dos mirando hacia abajo de ese añadido de tela que estamos poniendo e ir colocando la tela ayudándonos obviamente de los piquetes.
Una vez hecho esto, vamos a empezar a coser poniendo nuestra pata de cremallera a 1 centímetro de la forma habitual, teniendo en cuenta que nos queden estas costuras que os comentaba hacia abajo, y vamos a darle la vuelta desde una punta de la cremallera pasando por toda la vista, todo el cuello a la cremallera y hasta el final. Siguiente, vamos con el bajo. Para el bajo lo que os recomiendo es que lo ferréis momentáneamente, al menos lo que sería la parte del puño, ya que si no pesa bastante y os puede hacer que se os mueva la tela. Lo que vamos a hacer cuando lo tengamos cerrado con estas pinzas que van de maravilla va a ser buscar la mitad y marcarla con una tifa o con una aguja. Os recomiendo tifa mejor que aguja porque las telas de canalé suelen rebotar y así evitamos un accidente. Lo podemos marcar por los dos lados y una vez lo tengamos marcado vamos a empezar a distribuirlo. No es mucha la distancia que habíamos retirado de lo que es el puño para que nos frunza abajo, pero veréis que hay un punto en el que tenéis que dar un poco este puño. Esto es normal. Lo que vamos a hacer va a ser empezar a repartir esta distancia juntando las mitades y repartiendo hacia los lados. Si queréis os podéis ayudar de las mismas pinzas que habíamos puesto antes. Lo que vamos a hacer va a ser empezar a coser como a la mitad más o menos de esa distancia de la vista y vamos a coser a 1 centímetro del margen de costura para unirlo. Para hacer las esquinas, que es la parte más complicada por así decirlo, para empezar por esa mitad, lo que tenemos que hacer es empujar el carro de la cremallera hacia adentro y tener muchísimo cuidado de no coser con un pespunte y mucho menos con la overlock esa parte de tela que estamos tirando hacia adentro. Cuando ya lo tengamos, si queréis, lo que podéis hacer es girarlo para ver que no hayáis cosido nada que no debíais y después pasarle la over. De esta forma nos quedará pulido y vamos a empezar por esa mitad donde habíamos comenzado con la máquina de coser y vamos a terminar por la mitad del otro lado. No hace falta hacerlo entero. Ahora vamos con el pespunte de asentamiento. Lo que vamos a hacer va a ser hilvanar todo alrededor de manera que nuestras vistas nos queden planas y nos queden bien. Este pespunte, aparte de ser decorativo, es un pespunte de carga y lo vamos a ejecutar a 1 centímetro del borde de la tela. Lo vamos a empezar por una de las cremalleras y vamos a dar toda la vuelta, incluyendo el cuello, hasta el final del otro lado de la cremallera. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es fijar las vistas por fuera. Con este pespunte, aparte de hacer que las vistas nos queden fijas, también hacemos una decoración. Lo que sí que os tengo que comentar es que tengáis cuidado en la zona de la cremallera cuando da el ruedo y en la parte de abajo. También podéis retirar el carro de la cremallera si veis que se os dificulta y habiendo clavado la aguja y subido el prensatelas antes, obviamente. En cuanto al bajo, desde la zona donde parte la vista, poniendo la costura de nuestra zona de rizo o de puño hacia arriba, vamos a pasar también un pespunte a medio centímetro de lado a lado para asegurarnos que esta costura nos queda hacia arriba, también de forma decorativa. Ahora vamos a asegurar nuestro bolsillo para que no vaya dando vueltas por ahí y lo cogeremos a lo que sería la zona del puño usando unos pespuntes en bucle, unos pespuntes de ojal a mano. También lo podréis hacer con la máquina con mucho cuidado de no comeros demasiada zona, que básicamente lo que tendréis que hacer es juntar la costura de la over del bolsillo con la costura que acabamos de hacer con la máquina de coser.
podéis hacer un mini pespunte pasando por el pespunte que hemos hecho de asentamiento previamente, pero yo os recomiendo que lo hagáis a mano. Si vais a ponerle un forro, aparte de obviamente ponerlo en el orden en el que toca, que sería ahora, esto no es necesario. Y también vamos a coser por debajo de la vista y a esta la otra esquina del bolsillo usando el mismo método. También, para que nos queden bien asegurados, lo que podemos hacer es con este mismo método en la zona superior de la vista, donde se unen los hombros, hacer varios bucles de hilo cogiendo las costuras de la vista con las costuras del hombro. De esta forma ya nos queda bastante fijado. Y hacer esto en ambos hombros. Y ya por último, lo que podemos hacer es hacer unas puntadas invisibles sobre las vistas en lo que sería la tela principal, para que esta nos quede completamente pegada al cuerpo. Esto en caso de hacer forro no es necesario. Y en caso de otro tipo de telas, tipo telas de paño, etc., tampoco es necesario. Pero es un acabado más profesional que no nos llevará más de 10 minutos y que nos asegura que nuestra prenda no tenga problemas. También he visto algunos tutoriales de costura que lo que hacen es hacerle un pespunte haciendo que quede de forma decorativa, pero a mí no me gusta. Me gusta más hacerlo a mano. Además que al ser una prenda que es algo elástica, porque la tela que elegí es una tela de sudadera pero es un poquito elástica, es una tela de punto, pues hacerlo a mano le da esa pequeña movilidad para que no peten las costuras. Y una vez ya tengamos este pespunte hecho a mano todo alrededor de las vistas, apoyando estas, ya tendremos nuestra chaqueta finalizada. Y aquí os muestro un pequeño vídeo en el que se ve el resultado final de la chaqueta. Aquí faltaba plancharla. Como veis, aquí está el final de la cremallera, sobre todo que os coincida, eso lo lograréis con los piquetes. También que os coincida arriba, que quede igual de redondito en los dos lados. Aquí está uno de los bolsillos, como veis, me cabe toda la mano. Si quisierais podéis ponerle un snap para cerrarlo o ponerle cremalleras. Aquí os muestro lo que viene siendo el puño con su apertura. Veis que es una apertura bastante justita, pero es como debe ser porque después puede dar la tela un poco de sí. Ahí está el detalle de lo que sería el canesú y el bajo. Os muestro también el pespunte de falsa costura tejana que hemos estado aplicando durante toda la confección de la chaqueta en hombros, costados y mangas. Y ahora la voy a abrir para que veáis la parte de dentro. Como veis, queda la espalda completamente pulida. Ahí están las vistas que están cogidas a mano. Como os he comentado, también podéis hacerle un pespunte todo alrededor con un hilo de contraste y os quedaría bastante bien, aunque a mí personalmente no acaba de convencerme. Estas son las vistas del otro lado y ahí tenéis el bolsillo que está cosido a mano dentro de la vista y en el bajo de la chaqueta. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!